Y ya que estamos hablando de propuestas y de campaña y todo eso, quiero retomar un poco esta propuesta de campaña de Xóchitl Gálvez, porque, Xóchitl Gálvez habla de, pues, de tener una propuesta como muy diferente, innovadora, de ser realmente congruente con lo que necesita la gente. Y Xóchitl Gálvez, de hecho, en esta conferencia de prensa, cuando está hablando sobre sus 14 puntos, o 15 puntos, perdón, habló sobre la educación, un poco, un poquito, habló sobre la educación y, de hecho, se los voy a poner, porque dice Xóchitl Gálvez que ella va a crear unas aldeas del saber. O sea, permítanme reponerles esto, porque aquí sí encontré una incongruencia importante. Mientras Xóchitl Gálvez habla de las ideas del saber y un poco de enfocarse en la educación, parece que la estrategia es otra, porque también eso lo dijo con jóvenes. Escuchen esto y vean a lo que me refiero. Y obviamente apostarle a la educación, a la cultura, al deporte, como una construcción de la paz. Espacios públicos, he anunciado que como parte del Sistema Nacional de Cuidados estarán las aldeas del saber. Lo que buscamos es que los jóvenes entre 12 y 18 años, sobre todo en municipios como Fresnillo, donde las mamás no dejan salir a los hijos, el gobierno pueda tener espacios donde puedan hacer cultura, donde puedan hacer arte, donde puedan hacer deporte, donde puedan tomar habilidades digitales, competencias laborales, porque lo que me decía esta familia es que ya no se visitan entre ellos, ya no dejan salir a los jóvenes y eso no está bien para los jóvenes. Entonces, yo le llamo aldeas del saber, que serán espacios, sobre todo en municipios violentos, donde jóvenes entre 12 y 18 años estarán ahí por las tardes hasta que sus familias lo recojan, y las escuelas de tiempo completo tendrán a los niños desde los 6 a los 12 años. Y de esta manera tenemos una protección a los niños de los 6 a los 18 años. Construir una estrategia nacional. Ahí está. Es a lo que me refiero. Dice Xóchitl que le va a apostar a la educación, etcétera, como materias obviamente de prevención de la violencia. Pero cuando les digo que me parece muy raro lo que propone, es que encontré este video que se difundió en sus redes sociales, que ella subió a sus redes sociales, donde habla sobre su propuesta de educación. Escúchenla, no tiene pierde. Las propuestas para ustedes. Hay varias. Una, yo quiero darles un bono educativo para que puedan ir a una escuela privada y tengan para pagar su colegiatura. Esa es una propuesta para los jóvenes. Otra propuesta es acceso a salud mental. Muchos de ustedes seguramente no se pueden pagar un psicólogo porque no tienen para pagar 600, 800 pesos que te cobra el psicólogo. Entonces, que haya una atención pública para los jóvenes que tengan pues, necesidad, que todo mundo tendría que tener un psicólogo por lo menos una vez a la semana con quien platicar. Obviamente, el tema de la seguridad para ustedes va a ser fundamental, que podamos realmente combatir a la delincuencia. Yo realmente quiero que puedan tener acceso a internet. Por ahí viene otra propuesta en ese sentido, que tengan datos. ¿Cuánto pagan de datos? La falta de posibilidades para tecnificar el campo en la ciudad y que sea rentable. La inseguridad que seguimos viviendo las mujeres al salir a la calle. Siento que actualmente la ciudad, aunque se supone que es LGBT friendly, no hay espacios verdaderamente seguros. La inseguridad en Iztapalapa, de donde yo vengo, pues es fortísimo, porque no te puedes subir a tu pecero con tu teléfono porque pues, te lo roban, o tienes que tener otro para ese cuando te asalten. ¡Xóchitl presidenta! ¡Xóchitl presidenta! ¡Xóchitl presidenta! ¡Xóchitl! Sí, escucharon bien. Hay una propuesta de Xóchitl Gálvez para dar un bono para que los estudiantes estudien en universidades privadas. O sea, la universidad pública ya valió pelation. Porque el bono es para que estudien en universidades privadas. Miren, estudiar en una universidad privada no debería de ser una decisión tomada por la calidad educativa. Debería ser una decisión que se tome en casa porque mamá o papá decidieron que pues les ayudaba porque les gusta el sistema educativo, porque hay escuelas que son religiosas, por lo que tú quieras, gustes y mandes. El Estado tiene una obligación con la educación y esa educación, esa obligación está directamente
con las universidades públicas. Ahí está la UNAM, ahí está el Politécnico, o sea, hay universidades públicas en la Ciudad de México. Entonces, mientras Xóchitl Gálvez te está proponiendo un bono para que como estudiante te vayas a una universidad privada, Claudia Sheinbaum te propone en contraste la nacionalización de 2 universidades de la Ciudad de México, o sea, hacerlas nacionales, que es la Rosario Castellanos, una de ellas, y la Universidad de la Salud es otra. Entonces, la obligación del Estado va a garantizar la educación, mejorar la calidad e incluso eso significa empleos, dignificar salarios, basificación de maestros, un sector gigantesco en México. Xóchitl Gálvez te va por entregarte un bono para que te vayas a una escuela privada. ¿Eso es lo que significa? Que el Estado le va a pagar a las universidades privadas y ese dinero, en vez de invertirse en la universidad pública, se va a ir a una universidad privada. La universidad privada, suponte que te dan ese bono. No hay libros de texto, no hay materiales gratuitos, ni siquiera prestados, no, ni mucho menos. Es más, a veces ya hasta te exigen un iPad, computadora y demás en las escuelas privadas. En las escuelas públicas necesitas esas herramientas, pero tienes todas otra vez, tienes herramientas, tienes las bibliotecas públicas, tienes cómo salir al menos del tema. Pero sobre todo en la universidad, o sea, vaya, creo que es muy claro. Le quitas dinero a los maestros, le quitas dinero a las universidades públicas, le quitas recursos, modernización, le quitas todo ese dinero para dárselo a las privadas. Es un negociazo. O sea, lo que está proponiendo Xóchitl con el tema de los bonos para que los estudiantes puedan estudiar en universidad privada es un negociazo y además empieza a poner en tela de juicio el tema de la calidad educativa, como si estudiar en una universidad pública fuera malo. Y lo peor del caso es que Xóchitl Gálvez estudió en universidades públicas, no en privadas. O sea, en vez de mejorarlas, en vez de darles estas herramientas para mejorar sueldos, salarios, basificaciones, para mejorar la calidad, para dar profesionalización, para eliminar esta estirpe dorada de las universidades donde los que no dan clases son los que más ganan y los que dan más clases son los que menos ganan, eso queda completamente olvidado con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez ya básicamente te está hablando de la privatización de las universidades y olvídenlo. Y habla de darle becas. ¿Cómo va a estar el tema de las becas o cómo va a estar este tema? Aparte son bonos, ojo, son bonos, ni siquiera son becas. Cuando hablamos de un bono, hablamos como de una tarjeta de descuento. O sea, yo te voy a pagar una parte, entonces tú pagas la otra para las escuelas privadas. Entonces, esa es una estrategia que va exclusivamente para quienes pueden pagar una universidad. Porque estamos hablando de dinero que, o sea, si estamos hablando, sobre todo Xóchitl Gálvez, que quiere implementar una serie de estrategias de seguridad, de tecnología y demás que requieren mucho dinero, en el tema educativo no puedes destinar dinero a bonos para que los estudiantes estudien en universidades privadas porque las matrículas son caras y al mismo tiempo modernizar y mejorar las universidades públicas. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Este bono para qué va a ser? ¿Para la inscripción? ¿Para el examen? ¿Para qué va a ser ese bono que propone Xóchitl Gálvez? ¿Se dan cuenta cómo cambia mucho? O sea, las ideas, por eso siempre estamos hablando de 2 proyectos de nación. El proyecto de Xóchitl Gálvez es un proyecto para revivir a los antiguos espíritus del PRIAN, de ahí el pacto de sangre. Vamos a revivir a los antiguos espíritus del PRIAN. Y en el caso de Claudia Sheinbaum tienes la creación de más escuelas, la creación de más universidades, duplicar las matrículas, la profesionalización, el mejoramiento, basificación, sueldos, o sea, tienes una inversión brutal hacia las escuelas públicas y con Xóchitl Gálvez tienes la privatización. Te va a entregar un bono. Ojo, e insisto, es un bono. No es la matrícula, no es tu colegiatura, es un bono. Si nos vamos a los hechos, los únicos que van a poder acceder a ese bono son los estudiantes que de por sí ya van a ir a estudiar a universidades privadas, que ya van a pagar la matrícula y que quizás solamente ahora paguen menos. No para aquellos que no tienen con qué pagar las matrículas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer negocio con las universidades privadas? ¿De discriminar a las universidades públicas, a los estudiantes de las universidades públicas? Se trata de que desde el gobierno digas que son mejores las universidades privadas que públicas y que por eso le vas a apostar a las privadas y no a las públicas. ¿De qué se trata? Porque honestamente no veo claro
con estas propuestas. No son suficientes las universidades públicas, necesitamos más. Necesitamos más matriculados, necesitamos más maestros, necesitamos sueldos dignos para los maestros, no nada más bonos para que puedas estudiar en una escuela privada. E insisto, ¿qué propone Maines en materia de educación? Todavía no tenemos idea, él todavía se está presentando con el pueblo de México para que ya no le digan Álvarez Maínez y ahora solamente le digan Maínez. Pero hasta este momento propuestas, pues todavía no sabemos cuáles son las de Movimiento Ciudadano. Habrá que ver, habrá que esperar.